las hipótesis alternas y las hipótesis nulas. A ver, por favor, usted anotó cuál es el problema general de su trabajo. ¿Puede anotarlo en la sala? Vamos a recordar el problema de compañera para que en base a eso formule las hipótesis. Por definición, ustedes saben que las hipótesis son posibles respuestas a un problema, ¿verdad? Todas las hipótesis están sujetas a ser probadas, a ser corroboradas. Entonces, no se tratan de respuestas definitivas. Hay personas que consideran que deben dar a conocer una respuesta definitiva, y no es así. Simplemente es una respuesta provisional. Debe quedar claro por favor eso. ¿Cuándo una hipótesis es alterna? Cuando se formula de manera positiva la respuesta al problema que ustedes ya plantearon. Miren, acá tienen un problema general. ¿Cómo influye el aprendizaje colaborativo en el rendimiento académico? ¿Cómo debería formular mi hipótesis alterna? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Ustedes observan allá. ¿De qué manera influye o cómo influye? ¿Qué respuesta tienen a eso? La manera influye positivamente o en el rendimiento. A ver. Sería el aprendizaje colaborativo influye significativamente, podría ser. ¿Claro? Significativamente o de forma significativa en el rendimiento académico. Etcétera, etcétera. Ya ustedes completan, de hecho, ahí.
Si se dan cuenta, la respuesta es positiva, de hecho, a ese problema planteado ahí, ¿no? Entonces, el aprendizaje colaborativo influye significativamente en el rendimiento académico. ¿Cómo sería su hipótesis nula? De forma negativa. El aprendizaje colaborativo no influye. ¿Sí? En el rendimiento académico. ¿Por qué se formula la hipótesis nula? Porque a veces la idea que uno formula de manera positiva no se puede corroborar, no se puede probar, pero sí se puede probar lo contrario, ¿verdad? Entonces, este es un tipo de hipótesis más o menos para asegurarnos que de todas formas vamos a probar algo. De todas formas. Es una hipótesis, diríamos, que permite al investigador tener seguridad que el trabajo que está haciendo va a servir, obviamente, de algo y que va a corroborar y va a probar lo que está postulando el investigador. Entonces, una vez que tienen el problema general, deben plantear sus hipótesis de forma positiva y de forma negativa. Para cada uno de los problemas que ustedes se han formulado, deben tener una hipótesis alterna y una hipótesis nula. Para cada uno de los problemas, tanto general como los problemas específicos. Si tienen 5 problemas específicos, deben tener entonces una hipótesis alterna y una hipótesis nula para cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, creo que en cuanto a la hipótesis, no hay mayor dificultad, ¿cierto? Hay que tener claro simplemente que es una posible respuesta, obviamente, a la investigación, al problema planteado. Profesor, en este caso de mi proyecto sobre los factores. ¿Cuál es el problema general? Igual, pero no, ¿de qué manera influye? ¿De qué manera influye los factores culturales en la comunicación oral? Ajá. Igual. ¿De qué manera no influye? Acá, ¿de qué manera influye? La nula digo. Los factores culturales no influyen en la comunicación oral. La hipótesis nula es la negación simplemente a la alternativa. ¿Sí está claro? Siempre tiene que incluir. Porque no sabes cuál va a ser la respuesta al final de todo. Por eso digo, a veces se formula solamente esta hipótesis. Pero ¿qué sucede si se da el caso de lo que manifestaba su colega en la mañana? Yo puedo pensar algo, puedo postular una idea, pero cuando recoge la información me doy cuenta que no tiene nada que ver. Es decir, se está demostrando lo contrario. Entonces, para asegurarme que de todas formas voy a probar una hipótesis, tengo que formular la hipótesis nula para todos los problemas planteados. Entonces, en este momento ustedes tienen que pensar que hay que brindar respuesta a cada uno de los problemas que ustedes han formulado. ¿Ya?
dos cosas. Yo puedo borrar esto. Cuando se habla de variables, se habla, a ver, primero, sobre la famosa definición conceptual de cada una de las variables que ustedes están trabajando. Eso es un punto. Dos, la definición operacional. Y tres, el cuadrito de operacionalización ¿Cuadrito de quién? de variables. ¿Qué diferencia hay entre una definición conceptual y una definición operacional? ¿Cuál? Disculpe. ¿Qué diferencia hay entre la definición conceptual y la definición operacional? Una es la teoría y la otra es la práctica, se podría decir. Sí, está asociado a eso. Cierto. ¿Cuál era la variable de aprendizaje colaborativo? ¿Verdad? ¿Qué van a hacer acá en esta parte de definición conceptual? Van a definir en qué consiste el aprendizaje colaborativo y el rendimiento académico. ¿Qué son los factores estructurales? ¿Qué es la comunicación oral? Entonces, brindar definiciones de la variable en cuestión. Se puede servir de algún autor que brinde esa definición, por supuesto. Ustedes pueden citar algún autor que defina, por ejemplo, lo que es el aprendizaje colaborativo o lo que es la comunicación oral. Depende entonces de las variables que ustedes trabajan. Es una definición. La definición operacional debe señalar, por favor, de qué manera van a medir esa variable. Por ejemplo, la variable aprendizaje colaborativo. Muy bien. ¿Cómo piensan medir esta variable? Y ahí ustedes tienen que señalar, por ejemplo, se va a hacer uso de la técnica de la encuesta. O se dirá, se usará como técnica la encuesta, como cuestionario, como instrumento, cuestionario, como instrumento un cuestionario, y acá deben señalar, por ejemplo, si ese cuestionario ya ha sido validado o todavía ustedes lo van a validar. Supongamos que utilizan un cuestionario que ya está validado, entonces deben decir, como instrumento se usará un cuestionario validado validado por el minero y colocan el año que ha sido validado.
hablando de, por ejemplo, 20 ítems. 20 ítems. Entonces, solamente para que ustedes tengan una idea, para cada una de las variables deben señalar cómo se va a medir esa variable, con qué técnica, con qué instrumento, de qué manera van a proceder. Para el recojo de información, ¿verdad? Ya, profesor, una consulta. Cuando usted habla, por ejemplo, supongamos que yo ya he hecho un recojo de un instrumento validado por el Minedu. Se supone que ya ahí yo ya tengo un antecedente porque hay un instrumento y ya me salió un resultado. Ese instrumento validado, ¿yo puedo modificarlo? Sí, sí. Es una buena pregunta. Los instrumentos que están validados, por ejemplo, por usted, ¿se pueden validar? Sí, siempre y cuando se haga una adaptación de ese instrumento. Ustedes tienen razón cuando decían los instrumentos tienen ítems que no necesariamente se ajustan a una realidad determinada. Eso es verdad. Entonces, ustedes como investigadores pueden adaptar ese instrumento a la realidad que les conviene, a la realidad que ustedes van a trabajar. Pero ojo, cuando ustedes hacen esa adaptación, tienen nuevamente que validar el instrumento. ¿Ya? Si la cambiamos, hay que validar. Hay que validar. Así es. Definitivamente te tienes que cambiarlo. ¿Por qué? Miren, al final del proyecto, ustedes van a elaborar una ficha técnica. En esa ficha técnica van a señalar cuál es el autor original y por quiénes han sido adaptados. Es decir, ustedes. Podríamos decir, el autor original es Minedu, Talán, Europa, Pijal, Alumar, etc. Y fue adaptado por, colocan ustedes sus datos. ¿Quién valida ese instrumento? Nosotros no validamos. Ese instrumento es validado por 3 juicios de expertos. Ustedes deben conseguir a esos profesionales que sean expertos, obviamente, en el tema, que tengan experiencia de trabajo en ese lugar y que tengan como mínimo maestría. Hay un documento para tratar ahí. Hay un documento que se denomina el protocolo de validación de instrumentos. Ese protocolo, si ustedes gustan, yo les puedo pasar, no hay ningún problema. Normalmente se da el siguiente profesor. Pero ustedes solicitan al experto que valide su instrumento. Y hay una ficha de validación de ese instrumento que el experto debe llenar y al final tiene que firmar. 3 firmas y con eso se valida el instrumento. Entonces, así cambien una pregunta o cambien 2 preguntas, igual se tiene que validar. Ya es una adaptación. A veces se sirve de instrumentos que han sido validados por sus antecedentes que ustedes están señalando. Repito, si no cambia nada, solo siguen con eso. Si adaptan o modifican algo, hay que validarlo. Profesor, ya, las personas que van a validar las características que debe tener, a ver, que sea profesional, tenga maestría y tenga un certificado, qué sé yo, de asesoramiento de tesis o solamente un profesional. ¿Cómo es ahí la situación? A ver, por ejemplo, si ustedes trabajan en aprendizaje colaborativo y rendimiento académico, fíjense que las variables son del mundo de la pedagogía. ¿Ya? Acá ustedes pueden validar por alguien que es doctor en educación, Lidia, educador. al pedagógico vamos. Puede ser de repente el director de una institución determinada que tenga maestría, podría ser. Algún especialista, por ejemplo, hay especialistas en las mujeres. Yo los valido, chicos. Que se supone que conocen Tráigame de una vez. el tema, ¿verdad? Y por alguien que tenga mucha experiencia en esta labor. Pero el detalle es que mínimo tenga maestría.
Salado, chicos. Mínimo que tenga maestría. Casi similar a las primeras. Así es. Soy ingeniero biomédico y Nada. igualito es en este caso. Yo validaba información de psicólogos que iban a sustentar. Entonces, No, sí. ahí está ese detalle que hay que tomar en cuenta, por favor. Listo. Una vez que has señalado esto, tiene que hacer la operacionalización de tus variables. Y si no me equivoco, creo que le envié un cuadrito de la operacionalización de tus variables. Igual le voy a mostrar ahorita. ¿Ya? Bueno, le voy a mostrar un ejemplo de cómo se hace la operacionalización de estas variables. Por WhatsApp. Sí. A su compañero, a ver si lo puede reenviar. A ver, voy a ver, ¿ya? Me he enviado esquema de proyecto de tesis, he enviado técnicas de recojo de procesamiento, análisis de datos. Y el otro es portada de proyectos. Ah, no, sí me ha mandado bastante. Técnica no hay. Matriz de consistencia, presupuesto, cronograma de actividades, proyecto modelo, protocolo de validación, ¿no? Son 9 archivos. Recién me he dado cuenta que son 9. No, he mandado 3 nomás. Lo que se veía he mandado. Pero el mío no es. Ahí está el cuadro de operacionalización de variables. No sé qué pasó. De ahí se los mando. Le pasa a su compañero para que ustedes vayan observando ahí y de igual manera yo les voy a explicar. Recién les van a enviar. Subiendo a la 9. Subiendo a la 8. Subiendo a la 7. Y las anteriores las mandamos. Todas, amiga, he mandado. Tienen que estar atentos al WhatsApp. Todo he mandado. 7. 6. Busquen, bueno, no sé por qué todavía no he revisado. Hay 1, 2, 6. 5. Hay 1, 2, 1. Está llegando, imagino, está cargando en sus... 3 y 4. Ahí les va a llegar, ya les está llegando 6 documentos. A protocolo de validación, el número 8, ¿no? Eso tienen que bajarlo, validación. Protocolo de validación. Ya llegaron todos, ¿no? Ha llegado el 4, 5, 6, 7, 8 y 9. No, ya lo mandé temprano, le he mandado 1, 2 y 3.
He mandado 3 documentos. Ya. Ustedes se demostraron por el lado. Hagan su problema. 3, ahí va. Ahora sí. Sí, ya mandé todo ya. Ese cuadrito deberían tenerlo. ¿Lo tienen? Ahora, el documento 3. ¿Cuál? Ahí está. Así es. Entonces, para explicarles un poquito este cuadro de operacionalización de las variables. Esto, en realidad, no lo inventan ustedes. Toda esta información que observan acá, y el grupo ya está en algo teórico. Sobre todo, las dimensiones. Y esto, de hecho, lo van a completar en esta parte. ¿Por qué es importante que ustedes elaboren este cuadrito? Para que puedan construir sus instrumentos de recojo de información. Miren, acá tienen las dos variables. Esta es una, estilo de aprendizaje, comportamiento organizacional. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Reemplazar las variables con las que ustedes están trabajando. Factores culturales, comunicación oral, aprendizaje colaborativo, rendimiento académico. No sé con qué otras variables están ustedes trabajando. El hecho es que deben señalar esto. Una vez que ustedes tienen esas variables, hay que remitirse al marco teórico y hay que pensar qué autor ha teorizado sobre estas variables de tal manera que me ha brindado ya las dimensiones. Por ejemplo, acá, estilos de liderazgo. Debe existir algún autor, ¿ya?, que ha establecido esta tipología de liderazgo. Y habla de liderazgo transformacional, transaccional y el famoso laissez-faire. ¿De dónde ha sacado el tesista esta información? De su marco teórico. Seguramente ha consultado a algún autor que ha establecido estos tipos de liderazgo. Y los tipos o los estilos de liderazgo, como señala acá, los ha considerado del aporte de algún autor. No es que a él se le ha ocurrido, sino que esta es una información que ha sido jalada literalmente del marco teórico. Entonces, si ustedes, por ejemplo, trabajan aprendizaje colaborativo y se sirve de algún autor, ese autor puede brindar, por ejemplo, características del aprendizaje colaborativo o de repente fases, ¿verdad? Esas fases, esas características, esos tipos pueden ser considerados como dimensiones. ¿Se entiende? Muy bien. Una vez que tienen las dimensiones, hay que señalar los indicadores. Y para encontrar los indicadores de cada una de estas dimensiones, porque cada dimensión tiene sus propios indicadores, simplemente hay que formularse esa pregunta. ¿Qué indica que exista liderazgo transformacional
en un centro educativo, por ejemplo? ¿Qué indica? ¿Qué indica que exista liderazgo transaccional en el centro educativo donde ustedes están trabajando? Las respuestas que existan a esta pregunta, ¿qué indica? Serán sus indicadores precisamente. En términos más sencillos y más cotidianos, hoy se habla mucho de turismo, ¿verdad? ¿Qué indica que en la ciudad de Trujillo exista un crecimiento en el sector turismo? Por ejemplo, el número de boletos de avión que hayan sido vendidos a la ciudad de Trujillo, no sé, desde Lima o desde otras ciudades. Ese es un indicador de que hay un cierto dinamismo, un cierto crecimiento en el sector turismo. ¿Qué más? Por ejemplo, el número de hoteles o de restaurantes que pueden existir acá. Eso es un indicador de que hay un crecimiento económico y hay un crecimiento del sector turismo, ¿verdad? Entonces, así ustedes tienen que identificar cuáles serían los indicadores. Formularnos esta preguntita, ¿no? ¿Qué indica que exista? Y acá ustedes señalan su dimensión. Las dimensiones de ambas variables. Miren, por ejemplo, de esta variable, comportamiento organizacional, satisfacción laboral se está considerando como una dimensión. Y yo tendría que preguntarme, ¿qué indica de que exista satisfacción laboral dentro de una empresa? La respuesta que ustedes brinden a esa pregunta es uno de esos indicadores. Entonces, yo les sugiero que en el marco teórico utilicen un buen autor, ¿ya? De tal manera que les brinde información para que a ustedes se les facilite y simplemente obtengan esa información del marco teórico y la coloquen acá en sus dimensiones. Eso es importante. Profesor, en este caso de mi proyecto, la influencia cultural en la comunicación oral, la variable, bueno, sería una de esas, es la influencia cultural, y la dimensión sería la influencia de la religión. A ver, primero que la variable es factores culturales. Ajá, ya. Sería acá. Vamos a determinar cuáles serían las dimensiones. Pero para eso yo tengo que haberme servido de algún autor que hable de factores culturales. Ya. Y acá estamos hablando del tema de cultura. Entonces, hay muchos autores que hablan del tema de la cultura. Y en la definición de cultura misma, ya van a existir elementos que pueden ser señalados como dimensiones. Profesor, yo he encontrado como factores que influyen en la expresión oral, porque una cosa es expresión oral y otra es comunicación oral. Pero por ahí como que sí viene a encajar. Pero he encontrado varios sobre expresión oral. Podría ser, por ejemplo, mi base y lo pondría allí. Mire, acá en factores culturales debe existir algún autor que diga cuáles son esos factores culturales. Claro. Factor religioso, factor lingüístico, factor, ¿qué más podría ser? Económico. También, Está un sí. poco distante, ¿no? Pero sobre todo factor lingüístico, factor religioso, podría encajar acá. Entonces, supongamos que la primera dimensión sea factor religioso. Para encontrar el indicador tendría que preguntarme qué indica que exista ese factor religioso
en el lugar donde yo estoy haciendo la investigación. ¿Qué indica que existe un factor lingüístico, en este lugar? Y esos serían los indicadores, las respuestas. Tal como les dije hace un momento, ¿qué indica que hay crecimiento del turismo en la libertad? El gran número de hoteles que hay, el gran número de restaurantes que hay, por ejemplo, el número de boletos vendidos a los distintos lugares turísticos acá en la libertad, el número de boletos, ¿verdad? Los indicadores tienen que ver más con cuestiones numéricas, con cantidades. Como evidencia, ¿no? Como evidencia que a la respuesta que se le da a ese factor, y usted está hablando de eco, ¿no? Son evidencias Pero son reales, ¿no? tangibles, así es. No puede ser así. No, así es. El indicador es algo, Real. podríamos decir, hasta material. Hasta la material real. Sí, por supuesto. Entonces, una vez que ustedes han señalado todo esto, deben dar a conocer qué instrumentos usarán para medir esta variable. Por ejemplo, acá dicen que van a utilizar un cuestionario para medir la variable estilos de liderazgo. De igual manera, utilizará un cuestionario para comportamiento organizacional. Y la pregunta que siempre hacen es: ¿puede existir un solo instrumento para medir las dos variables? Y la respuesta es sí, sin ningún problema. Pero también pueden utilizar instrumentos separados, diferentes. No hay ningún inconveniente. ¿Preguntas? ¿Está claro? A ver, acá está el detalle, ¿no? Estos cuestionarios puede ser que estén validados, como ya conversamos, o ustedes pueden adaptar uno que ya existe, pero tienen que validarlo, o pueden construir ustedes a partir de no fijarse en ningún cuestionario, también tienen que estar validados. Podemos crearlo Pueden crearlo, y ahí hay que validarlo. si es creado, se tiene que validar, También. claro. Pero una sola vez no va a validarlo. Los instrumentos se validan. Es que los instrumentos lo vas a hacer tú. Tus cuestionarios tú mismo lo vas a hacer. Y tienes que mandar a corregir si verdaderamente lo que vas a usar te va a servir o no. Para eso está el especialista que te va a indicar qué terminologías cambiar. Al final, cuando ya esté todo listo, te va a firmar todo eso y procesa, ejecutar. Es que mira, si yo recojo un instrumento que ya se ha dado, me va a dar lo mismo lo que ha hecho, me va a dar lo mismo a tu contexto. Por eso es que lo vas a cambiar. Por eso es que se va a adaptar. Por eso te digo, por eso es que se va a adaptar. Va a sufrir una adaptación. No puedes, se tiene que adaptar, a tu realidad se tiene que adaptar. Por eso te digo, ahí es donde se va a cambiar la respuesta al resultado que tú quieres. ¿Cómo podemos dedicarnos a leer, investigar, comparar, qué sé yo? Pero para nosotros tener un buen trabajo al final, no quiero que En que nuestro proyecto cada universidad maneja sus criterios. y acabamos el tema. Y yo estoy tratando de ser, a ver, diríamos práctico, porque estoy señalando lo que la universidad nos exige. Entonces, esto tiene que ser sí o sí, sea con asesor, sin asesor, de la manera que sea. Ustedes tienen que realizar esto. El asesor lo único que hace es revisar si está bien o no. Y antes, más no hace. Profesor, en este caso aquí en la UCT, aquí adentro de las instalaciones hay biblioteca. Cuarto piso. Ah, sí hay. ¿Y los sábados atienden? Los sábados creo que sí. Hasta el mediodía.
Bueno, en este cuestionario ustedes tendrán que presentar cuáles son las preguntas que nos va a permitir medir estas variables. Ojo, los cuestionarios en todas las preguntas que sean prudentes. Hay personas que hacen un cuestionario de 50, 60 preguntas. Imaginen ustedes que alguien venga a hacerle una encuesta con 60 preguntas. Nadie va a responder. Sí, hasta 20 es recomendable. Es recomendable que no se exceda con las preguntas, porque si no, el encuestado, listo. Luego de las variables, a ver qué dice. Luego de las variables tiene la parte metodológica, ¿no? Así es. La parte de la metodología. De la metodología, que es como vamos a ver a continuación. No, eso no se enviado, está en el esquema del proyecto. Listo. Entonces, miren, ya están en la capacidad ahora de formular hipótesis y de ver sus variables. Una vez que terminaron con esto, viene la parte de la metodología. Entonces, veamos solamente esa parte para que ya inmediatamente ustedes se pongan a trabajar. Ya la vi cuadra. Creo que todos, me atrevería a decir, sin excepción, han llevado un curso de metodología. Sí. En el instituto, en la universidad, en algún lugar, ha llevado un curso de metodología. ¿Verdad? A ver, ¿a qué hace alusión el término metodología? Métodos. Miren, básicamente en investigación hay dos acepciones. La primera tiene que ver con teoría del método. Teoría del método. La segunda es un proceso que sigue bien en investigación. Y cuando hablamos de la teoría del método, que el propio nombre se puede analizar etimológicamente. Metodología. Metodología viene de métodos. Métodos, miren, viene de métodos. Métodos, logía, que viene de logos, ¿verdad? Y que este término métodos a su vez está conformado por meta y por odos. Entonces, y logos, como ustedes saben muy bien, es una especie de estudio, ¿verdad? Estudio.
Ah, luz. Estudio. Entonces, etimológicamente, el término metodología significa estudio del método o de los métodos, teoría del método o de los métodos. Solo que la mayoría de veces a nosotros nos han dado a conocer que metodología está asociado al proceso que sigue el investigador para realizar su tesis. Para llegar a un fin. ¿Verdad? Por supuesto que eso no se niega. Se tiene que reconocer ese proceso. Pero la parte más importante de la metodología es que ustedes señalen cuáles son los métodos que van a seguir para realizar una investigación. Miren, meta es el fin, el punto de llegada que ustedes se trazan. Y todos es el camino. Ahí está. La parte de la metodología debe ser entendida de manera bastante sencilla. Es el camino que yo recorro para alcanzar mis objetivos que me he trazado en mi investigación. Para que tengan una idea, miren, ustedes salen de clase, supongamos que van a su casa, ¿ya? Van a recorrer un camino. La meta es llegar a casa. El camino que ustedes recorren, ustedes pueden ir en taxi, pueden ir en bus, pueden ir caminando, pueden ir en bicicleta, en lo que sea, ¿verdad? Entonces, ese camino que yo recorro debe conducirme necesariamente acá en el proyecto o en la tesis a alcanzar mis objetivos. ¿Por qué? Los objetivos son las metas que yo me estoy trazando. Entonces, la parte metodológica es esta parte del diseño de un camino para alcanzar los objetivos trazados. Esta es la primera noción de metodología. Y la segunda es el proceso que sigue el investigador, el recorrido de este camino. Entonces, cuando hablamos de proceso, por ejemplo, hablamos del tipo de investigación, del diseño de investigación. Y es lo más común. Es lo más común. Entonces, analicemos un poquito esto. El problema de la luz. ¿Qué es la metodología asociada a la segunda idea? Es un proceso que tiene una doble naturaleza, teórica y práctica. Sí es cierto, hay que tener una metodología, hay que seguir un proceso, un camino para recoger la información teórica. Hay que consultar libros, artículos, tesis, ¿no? Pero también es un proceso práctico, hay que intervenir en el campo mismo a recoger la información. Listo. En este proceso metodológico, usted debe señalar, por ejemplo, el tipo de investigación que van a realizar. Y acá hay un detalle. Si ustedes revisan libros de metodología, se van a dar cuenta que hay una pluralidad de tipologías de la investigación. Muchos tipos de investigación. Yo le voy a presentar solo los tipos de investigación que considera la universidad. Porque si yo le presento otros tipos de investigación lejos de ayudarme, lo voy a confundir. ¿Verdad? Lo que sí quiero que se centren es en algo, por favor. Que el tipo de investigación se realiza tomando en cuenta un criterio determinado. ¿Verdad? Un criterio. Por ejemplo, acá estamos tomando el criterio del tiempo y de la secuencia del estudio. Ese es un primer criterio que le permite establecer un tipo de investigación.
podría considerar, por ejemplo, un segundo criterio: el propósito del estudio y la naturaleza del problema es otro criterio. ¿Ya? Y así sucesivamente. Entonces, expliquemos uno por uno. Según este criterio del tiempo, hay investigaciones que son transversales y hay investigaciones que son longitudinales. Ojo, según el criterio del tiempo. ¿Ya? Investigaciones transversales e investigaciones longitudinales. ¿Cuál es la diferencia? Acá está el detalle. Y lo voy a decir de manera bastante sencilla. Una investigación es transversal cuando nosotros como investigadores intervenimos solo una vez a recoger la información. Por eso que la mayoría de las investigaciones suyas son transversales, porque solamente recogen la información en un único periodo de tiempo. Supongamos que la tesis que quiere realizar su colega sea aprendizaje colaborativo, la influencia del aprendizaje colaborativo del rendimiento académico en estudiantes del 10º ciclo de la carrera de psicología en el semestre académico 2021. Miren que tanta limitación. Yo estoy haciendo una especie de corte en el tiempo y voy a intervenir solo una vez. Una vez. Los datos que recojan serán solamente del periodo 2021. El resto no me importa. Entonces, si se dan cuenta, estoy haciendo una especie de corte. La investigación longitudinal es diferente. Hay un tema de inseguridad ciudadana bastante latente, ¿no? Muy visible. Imaginen que quiere realizar una tesis de cómo ha ido evolucionando la percepción de los cotidianos sobre el tema de la inseguridad ciudadana. A mí me interesa cómo ha habido esta evolución. Entonces yo podría considerar, por ejemplo, los últimos 5 años. Voy a tomar una muestra, datos, ¿desde qué año? Desde el 2015, ¿verdad? 2015, 16, 17, 18, 19. Y el investigador interviene en diversas oportunidades, recoge datos en diversas ocasiones. Ese es un estudio longitudinal. En economía se llevan muchos estudios longitudinales, porque, por ejemplo, evalúan el crecimiento económico del país. Hoy estamos en un crecimiento de apenas 2.8%. En el año 2018 llegamos a 3.9. Entonces, en el Perú, por ejemplo, hay una suerte de recesión longitudinal, bendición, ¿no? Los últimos 5 años yo podría considerarlos y esto da lugar a un estudio longitudinal. La mayoría de ustedes no llevan a cabo ese tipo de investigación porque simplemente recogen la información una sola vez. Entonces, ahí está la diferencia. Los estudios transversales se recoge información en un único periodo de tiempo. Los longitudinales en varios periodos. ¿Cuáles son más profundos, más interesantes? Estos. Pero la mayoría no se debe hacer eso porque demanda de mayor esfuerzo.
Si consideramos otro criterio, miren, tendremos investigaciones que son básicas, investigaciones aplicadas. Por ejemplo, en este momento, su compañera ya podría decir que de acuerdo al periodo de tiempo, su investigación es transversal, porque va a recoger datos una sola vez. El mío también. También, ¿No? según ese criterio. Y según este criterio, ustedes tendrían que decir si su investigación será básica o será aplicada. Según este criterio. Entonces, ¿cuándo es la investigación básica y cuándo es aplicada? Es aplicada cuando transforma una realidad. Cuando ustedes implementan algo. El mío es básica. Si no, seguirá siendo básica. El mío sería básica, entonces. Básica. Básica también. Así es. Entonces, según el propósito de estudio y la naturaleza del problema, ustedes dirán, nuestra investigación o la investigación es básica. O será básica. Pero si implementan algún programa, implementan un plan, etc., van a transformar una realidad, ¿cierto? Y si hay esa transformación, entonces estamos hablando de una investigación aplicada. Miren, ya tienen ahí dos criterios para decir si su investigación es básica, aplicada, si es transversal o es longitudinal. ¿Qué quiero decir con esto? Mi investigación puede ser transversal y básica al mismo tiempo. Lo único que estoy considerando es criterios distintos. ¿Se dan cuenta? La longitudinal a la vez también puede ser aplicada. Puede ser aplicada. Porque recoge varias veces información, ¿no? Sí. Como usted dice, tengo que transformar una realidad. Recoge ¿Para información. qué preguntas algo que no lo vas a hacer? Pero hay que aplicar diferentes. Claro. La investigación longitudinal puede ser básica o puede ser aplicada. Ah, dos puede ser. Puede ser las dos. Pero ¿cuándo es aplicada? Cuando ¿Tiene que ver con Transforma el una 2023? realidad. se transforma una realidad. Así es. Con la aplicación Al fin y al cabo, lo que nos interesa es nuestro criterio. de algún estímulo, ¿no? Se transforma esa realidad. Sí. A ver, las transversales, las longitudinales pueden ser básicas o pueden ser aplicadas. O sea, no hay ningún problema. Uno no excluye al otro. Lo que Simplemente, pasa es que las repito, longitudinales se está considerando un criterio diferente. En un caso es el tiempo y en otro caso es el propósito del estudio. Disculpe, la investigación experimental, ¿en cuál es Aplicada. la aplicada? Solo que cuando digo investigación experimental, estoy considerando otro criterio, que es el criterio de la profundidad de la investigación. ahí entrarían varios instrumentos, ¿cierto? Ahí entraría más instrumentos, porque justamente por el mismo nivel de profundidad te va a llevar a que hagas más instrumentos, se validen más, es un trabajo. Y más tiempo. Mientras ese ya te jubilas el otro año. Entonces, acá hay un tercer criterio para establecer el tipo de investigación, el criterio de la profundidad, que es el más conocido. Miren, lo que preguntaba su colega. Acá tenemos estudios exploratorios, descriptivos, lo que ya les comenté en la mañana. Tenemos estudios correlacionales, explicativos y finalmente experimentales, que son los más profundos. ¿De acuerdo a qué criterio? Criterio de profundidad. Entonces, miren, en este momento ustedes tienen tres criterios. Periodo de tiempo, que puede
ser transversal, profundidad. El propósito del estudio, que puede ser básica o puede ser aplicada. El nivel de profundidad, que puede ser exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa o experimental. Depende de ustedes qué alcance quieren dar. En este momento, ustedes pueden decir: mi investigación será transversal, aplicada, experimental. Lo único que he considerado son criterios diferentes. Pero al final es lo mismo. Es lo mismo. De verdad que ya me está saliendo una. ¿Se entiende eso? ¿Sí? Un break. Ese es el tipo de investigación. Ahora veamos el diseño de la investigación. Cuando ustedes hablan de investigaciones pre o cuasi experimentales, se están refiriendo al diseño de la investigación, no al tipo de investigación. Ojo, una cosa es el tipo de la investigación, Claro, otra cosa es el diseño de la investigación. Acá estamos viendo un tipo de investigación. Ahora veamos los diseños de la investigación. Si mi investigación es correlacional, tiene que tener un diseño. Si la investigación que yo haga es experimental, también tiene su diseño. Lidia, hay que juntarnos el sábado. Esto es importante que ustedes consideren. Son dos cosas distintas. Hay que juntarnos todos el sábado en mi casa. A ver esta cita. Entonces, a ver, supongamos, vamos a lo más frecuente, ¿ya? A lo más frecuente. Una vez que ya se ha dado los tipos de investigación, Queremos su sencillo. veamos acá el diseño de la investigación. El diseño. Por ejemplo, si su investigación es transversal, correlacional, ¿verdad? Correlacional, van a tener una muestra. No sé si acá creo que no se ve. No se ve por el tema de la luz, ¿no? Pero van a tener una muestra. Van a tener acá su variable X, su variable Y. ¿Y qué es lo que les interesa a ustedes? Es la relación entre ambas variables. Ese es el diseño de su investigación. Un diseño correlacional, no experimental. Este es un diseño, repito, correlacional, no experimental, que es la mayoría de los diseños por los cuales ustedes trabajan. La mayoría. Muy bien. Esto podríamos reemplazar a, de hecho, que queda conocer. M, ¿qué significa? Muestra. La muestra. O sub X. Acá usted puede reemplazar, por ejemplo, aprendizaje colaborativo, que es la variable dependiente, o su Y, rendimiento académico. Y la R, que significa la relación entre las variables. Listo. Ese es el tipo de diseño más frecuente que se utiliza ustedes, ¿no? El diseño correlacional. Pero si se animan a hacer investigaciones experimentales,
Entonces el diseño será diferente. En mi caso, profesor, disculpe, solamente es uno solo. Sí. Muestreo o X. No, hay dos Bien, variables. dos variables. Claro, factores culturales y comunicación oral. Hay dos variables, sí. ¿Ah? En la investigación experimental hay dos diseños. Miren, acá hay un diseño pre-experimental y acá hay un diseño cuasi experimental. Pre y cuasi. Ojo. Primera diferencia entre esos dos diseños. Cuando hablamos de diseños pre-experimentales, se trabaja solamente con un grupo. Solamente con un grupo a investigar. Un grupo con respecto a la muestra. Exacto, la muestra. Imaginen ustedes que van a realizar una investigación en un colegio y van a trabajar solamente con la sección A. A esa sección A, ustedes, digamos, van a experimentar con esta sección A, van a aplicar un programa, estrategias, ¿no? Lo que sea, solamente con ese grupo. Si el diseño será cuasi experimental, ustedes pueden elegir la sección A y la sección B. Se experimenta con una de ellas y con la otra se aísla para comparar al final. ¿Cuál es el diseño pre-experimental? Observación 1, que en realidad es el pretest. Se implementa el programa, el plan, las estrategias que ustedes desean. Se espera entre 4 a 6 meses y se aplica la segunda prueba, que es la prueba de salida o el famoso post-test. Ojo, la prueba es la misma. No es el que aplique una prueba antes de implementar este programa y aplique otra prueba distinta de esta después de haber implementado el plan. Tiene que ser la misma, si no, no vale. Entonces, a esto normalmente se conoce como pretest. Y esto es el post-test. ¿Se entiende ese ahí? Entonces, repito, se trabaja con un grupo. Es el grupo experimental. Pretest, post-test. Acá se trabaja con dos grupos. Uno que es el grupo experimental y el otro es el grupo control. Grupo experimental, grupo control. ¿Cuál es el diseño? Es el siguiente. Tienen un grupo experimental, ¿ya?, y un grupo control. Van a aplicar una primera prueba, van a implementar algo, un programa, y aplican una segunda prueba, que es la prueba de salida. Pero de manera paralela a su grupo control, de igual manera,
se le va a aplicar esa misma prueba. Miren, acá se experimenta solamente con el grupo experimental y se aísla al grupo control y esperan más o menos unos 6 meses para ver qué resultados hay. Esta es una de las investigaciones un poquito más profundas que hay. Se trabaja con 2 grupos, puede ser la sección A, la sección B, se experimenta con la sección A, se aísla a la sección B. Solamente a la sección A se le aplica el programa y el grupo control no. Al final uno dirá si realmente funcionó o no ese programa que ustedes han implementado. Pero mismo tiene que aplicar la reglamento social de la profesora que desea más. Profesora. Es por decir, si yo tengo mi grupo experimental en una clase, el grupo de control es otro mañana. La aplicación de la cuestión es yo mismo lo tengo que controlar. Claro. Sí, no hay ningún problema. Lo que tiene que asegurarse es que de verdad se pueda aislar al otro grupo, que no se filtre información, porque si no ya no es válido. ¿Cuál es el propósito de hacer una investigación experimental? Es que esto sirva como antecedente y se pueda replicar a otras áreas. Si funcionó. Entonces, ahí yo estoy en capacidad de decir, miren, acá en mi grupo experimental ha funcionado muy bien este programa. ¿Por qué no se le aplica más adelante a este grupo control que fue aislado? ¿Se dan cuenta? Entonces, ahí tienen ustedes los 3 diseños más comunes. Correlacional, pre-experimental, post-experimental. Es correlacional, no experimental. Así es. En este momento ustedes ya pueden dar a conocer qué tipo, qué diseño, mejor dicho, va a llevar a cabo. ¿Será este o lo que? Con respecto a los 2 tipos de diseño experimental, tanto el pre-experimental como el básico, se tiene que esperar el mismo tiempo para comprobar si ha habido cambios, ¿no? Sí, incluso el cuasi debería esperar un poquito más. Un poquito más. El cuasi